Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos de la Iglesia Adventista. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para presentar un tema de mucho interés para cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Quiero extender un saludo especialmente a nuestros hermanos de la Unión Centroamericana Sur que comprende precisamente los países de Costa Rica y de Nicaragua. Les habla su servidora Gloria de Ruiz y me siento muy contenta de participar de este programa especial. Y en este momento quiero invitarte que ahí donde estás inclines tu rostro para pedir la presencia de Dios. Amado y bendito Padre, gracias Señor por todas tus bendiciones, especialmente por el regalo de la libertad religiosa que nos has concedido a todos tus hijos. Tú, Señor, eres un caballero, tú eres un Dios de amor, no fuerzas a nadie. Y es por eso que en este momento, al hablar de un tema tan importante, Señor, para tus hijos, te rogamos que te hagas presente en este lugar, que abras nuestra mente y que pongas en nosotros el deseo de ser un defensor de la libertad religiosa. Guárdanos del mal, Señor, y quédate con nosotros. Bendice las familias de cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buen día. Estoy muy feliz por este programa que ustedes tienen en este momento. Y vamos a empezar hablándoles un poquito acerca de los instrumentos que la Iglesia Adventista tiene en relación precisamente al tema de libertad religiosa. Y es que la Iglesia Adventista tiene presencia en más de 200 países a nivel mundial. Y por supuesto la Iglesia Adventista es una de las primeras iglesias en promover y defender la libertad religiosa. Pero la libertad religiosa no solamente para nosotros, sino la libertad religiosa para todas las personas. Porque ese es el ejemplo, el modelo que Dios nos dejó desde la creación de este mundo. Y por supuesto tenemos algunos instrumentos que la Iglesia Adventista tiene, que nos rigen y que nosotros como normativa debemos obedecer. Y por supuesto el primero es la palabra de Dios. La Iglesia Adventista tiene como base la palabra de Dios, la Biblia. Y en base a la Biblia es que surgen nuestras creencias de los adventistas del séptimo día. Por supuesto, también tenemos en el área de libertad religiosa instrumentos muy valiosos como el manual de la iglesia, pero también tenemos con nosotros este libro con las declaraciones y orientaciones oficiales de la Iglesia Adventista en relación con diferentes temas de actualidad para la realidad y la vida diaria de todo creyente. Además, la Iglesia Adventista elaboró, la Asociación General, un libro que se llama El Adventista y que aborda diferentes temáticas para nosotros. Por ejemplo, la temática del ecumenismo, la política, la libertad religiosa, nuestra relación con otras denominaciones, el proselitismo y, por supuesto, los adventistas y los derechos humanos. Y además en la Unión Centroamericana Sur se ha elaborado un documento que presenta las directrices. Es el manual para directores de libertad religiosa de las iglesias locales. Este documento salió gratuitamente precisamente para todos los líderes de libertad religiosa de cada iglesia local, para Nicaragua y Costa Rica. Y amigos queridos, después de conocer los instrumentos, yo quiero iniciar este seminario con una pregunta. Y la pregunta con la que vamos a iniciar es, ¿qué haría usted si fuera un diputado del Parlamento o un diputado de la Asamblea Nacional, en el caso de Nicaragua, y pudiera hacer una ley que promueva el descanso sabático? Vamos a ver, en este momento, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué haría usted si fuera un diputado del Parlamento o la Asamblea y pudiera hacer una ley para beneficiar a nuestra iglesia en el cual impusiera o promoviera el descanso sabático? La pregunta es, ¿la promovería en el Congreso? ¿Sería usted de los que levantaría firmas a fin de que fuera aprobada una ley que promoviera el descanso sabático? Y en este momento quiero que tú pienses y contestes ahí en el chat de esta reunión de Zoom, de esta plataforma. Contesta en este momento, ¿la harías? Vamos a ver, quiero escuchar. Sí, yo la haría, pon. Sí, estás de acuerdo en que promovería, si eres un diputado, promover una ley en el cual se promueva el descanso sabático. Vamos a ver, ¿sí o si no la promoverías? Pues bien, quiero decirles que nosotros, la profeta de Dios, ha escrito al respecto de la libertad religiosa. Oigan qué interesante. Y vamos a ver qué es lo que ella dice.
Y miren qué interesante lo que ella dice, que no deberíamos nosotros obligar a nadie a creer lo mismo que nosotros. Por lo tanto, si tú tuvieses el privilegio de ser un diputado de la Asamblea Nacional o del Parlamento, y si tú promovieras una ley imponiendo un día o promoviendo el día sábado como día de descanso, déjame decirte que estás en un error. Oh, sí. ¿Sabes por qué? Porque eso sería faltarle al respeto o vulnerar el derecho de libertad religiosa que tienen las demás denominaciones o las demás personas. Es por eso que ahí entra en juego, mira qué interesante, el derecho de libertad religiosa. Qué bonito es que a nosotros nos respeten nuestro derecho a creer o no creer en un Dios o el tipo de creencia que tenemos. Eso es bonito, de acuerdo a tu conciencia, por supuesto. Pero de la misma manera como nosotros estamos pidiendo que nos respeten a nosotros, nuestro pensamiento de acuerdo a nuestra conciencia, nuestra creencia en Dios, de la misma manera nosotros debemos de respetar, escuchen bien, la creencia o la no creencia de las demás personas. Qué interesante es esto. Y nosotros podemos ver un ejemplo en Cristo Jesús. Cuando Él vino aquí a la tierra, había un tipo de gobierno, podríamos decir que muy fuerte. Sí, excesivo en algunos aspectos, y era el Imperio Romano. Oh, sí, con algunas leyes de verdad que eran muy, muy crueles. Y entonces nosotros podemos ver que Jesús, estando en la tierra, nos dejó un ejemplo. No levantó manifestaciones políticas en contra del gobierno romano o del Imperio Romano. No promovió el cambio de una ley. No, en ningún momento. Él siempre respetó a las autoridades, incluso cuando estaba frente a Poncio Pilato, siempre fue con respeto a las autoridades. Él lo que vino a hablar precisamente fue de la salvación, lo que vino a presentar y a entregar su vida fue en favor de la salvación de las personas. Amigos queridos, y es ahí donde vamos a partir nosotros para hablar del primer principio que como adventistas nosotros tenemos, y es que nosotros promovemos la separación entre el Estado y la Iglesia. Oh sí, mis amigos, y eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Como adventistas del séptimo día, nosotros debemos de ser embajadores de paz, pero no mezclar la religión con el Estado. Esa fue una lucha de hace mucho tiempo, mis amigos, y nosotros eso es lo que debemos de promover. Este es uno de los primeros principios, la separación Iglesia y Estado. Es una forma de proteger la libertad de conciencia de muchas personas. La verdad es que es muy triste ver cómo personas han muerto cuando los gobiernos políticos inciden y obligan a que todos los ciudadanos crean de la forma como tiene establecido el gobierno. Por supuesto, eso no es libertad. Y qué bueno es saber que se cuenta con organismos nacionales e internacionales que promueven, lucha y establecen acuerdos internacionales para defender precisamente este derecho que tenemos todas las personas de creer de acuerdo a nuestra conciencia. Qué interesante. Ahora bien, la libertad es la base de la relación con Dios. Sí, mis amigos, y es por eso que Dios, cuando creó a Adán y Eva, precisamente les dio libertad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Les dio libertad para que pecaran. Si no los hubiera creado de forma automatizada, que ellos pudieran obedecer en todo a Dios, eso hubiese sido mucho más fácil para Dios. Pero no, Dios actuó de manera respetuosa. Dios creó al ser humano respetándole su individualidad y su decisión. Y fue por eso que Adán y Eva pecaron, desobedecieron en su momento y enfrentaron las consecuencias de sus actos. Hoy en día también nosotros pudimos ver cuando Jesús estuvo en la tierra que Él respetó la decisión de las personas. Algunos creyeron en su salvación y otros no creyeron. Entre sus discípulos, es más, hubo uno que incluso lo vendió. No creyó tampoco en su doctrina, no creyó en el plan de salvación y se perdió. Y Jesús siempre lo trató con mucho respeto. Y nosotros hoy en día, precisamente como líderes de la iglesia, debemos, y como hermanos de la iglesia, debemos procurar respetar a todos su derecho de creer o no creer de acuerdo a su conciencia. Y mis amigos,
mis hermanos, nosotros, Jesús dijo en Mateo 22:21, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este versículo nosotros, en estas palabras de Jesús, nosotros podemos ver la separación entre el gobierno, entre las leyes gubernamentales y la iglesia. O sea, lo que tenemos que procurar darle al gobierno, los impuestos, el respeto, vamos a hacerlo. Pero lo que es de Dios es de Dios. Y esto debe de estar en forma separada. Oh, sí, mis amigos. ¿Qué más? Jesús demostró ser siempre un caballero. No se involucró nunca en aspectos políticos. Él siempre respetó a los centuriones, incluso a los oficiales romanos. Y sus seguidores siempre procuraron obedecer siempre los requerimientos militares que le establecían. Incluso hay un incidente en el cual se le obliga a Jesús pagar un impuesto y él lo cumple a cabalidad, no andaba evadiendo impuestos. Así que nosotros como iglesia adventista, hermanos, y esto es muy importante, nosotros tenemos un espíritu de profecía. Sí, y a nosotros tenemos como un pueblo profético, tenemos una comprensión de que la libertad religiosa se amplía por el conocimiento de que los asuntos relacionados con esta temática de libertad religiosa irán a la vanguardia en la lucha final, en esta batalla entre Dios y Satanás. En el tiempo del fin creemos que la gran controversia llegará a un clímax en la arena de las relaciones iglesia y Estado. Y nosotros tenemos profetizado en nuestra iglesia que los últimos acontecimientos previo a la venida del Señor será de persecución, porque habrá una unión en la cual se impondrá un gobierno, una ley que va a vulnerar la libertad religiosa. Es por eso que nosotros debemos estar alerta. Dice Elena G. de White en el libro El conflicto de los siglos, Dios no violenta nunca la conciencia. Qué lindo ejemplo el que tenemos en nuestro Dios, y eso es lo que nosotros debemos imitar. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por leyes gubernamentales. Amigos queridos, vamos a hablar de algunos aspectos importantes, y es que cuando hay una contradicción entre una ley de gobierno y una ley de la iglesia, nosotros somos respetuosos y obedientes a las leyes de gobierno. Pero si en algún momento, y es ahí donde entra nuestro mensaje profético, en algún momento las leyes de gobierno van a contradecir a la ley de nuestro Dios, dice aquí la palabra de Dios en Hechos 3:20, que es preferible obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Pero eso cuando entren en conflicto, Entonces, por ejemplo, hablando precisamente del día de descanso, si en algún momento se estableciera que todo el mundo, que toda la gente de este país va a ir a la iglesia en sábado, entonces ahí nosotros tenemos que obedecer primero a nuestro Dios y la ley que Él estableció. Así que, mis queridos amigos, gracias a Dios vivimos en países donde se respeta la libertad religiosa. Y gracias a Dios nosotros hoy en día podemos asistir a nuestros templos los sábados, bueno, cuando salgamos de esta pandemia, y ya se ha permitido. Pero nosotros, hermanos, en términos generales, nunca se nos ha sancionado, nunca nos han llevado presos por asistir a la iglesia, por llevar una Biblia, no, nunca. Y eso es un respeto a la libertad religiosa que se tiene en este país, gracias al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de también agradecer a Dios por los gobiernos que tenemos que respetan la libertad religiosa, y nosotros promover respeto hacia las demás denominaciones cristianas. Oh sí, mis amigos, ¿qué puede ocurrir? Vamos a instruir en diferentes áreas en estos pocos minutos que tenemos, y después habrá una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué tiene que suceder entre nosotros los cristianos cuando hay un gobierno difícil? Entonces yo te quiero decir, Jesús lo enfrentó. Jesús vivió en tiempos difíciles, y muchos personajes de la Biblia también, recuerdan Moisés, estaban en un gobierno del faraón egipcio, y por supuesto habían leyes muy difíciles. Sin embargo, Dios siempre estableció que debemos de respetar a las autoridades que Dios ha puesto precisamente
para dirigir este mundo. ¿Por qué? Porque en Daniel nos dice precisamente la palabra del Señor, Daniel 4:17, escríbelo, que el que pone y quita reyes es nuestro Dios. Así es, mis amigos. ¿Qué es lo que ocurre? Esto significa cuando un gobierno es opresor, cuando dicta leyes inhumanas y tiene un tipo de control muy coercitivo. Esto no le pertenece al cristiano, estar quitando gobiernos. No, nunca a través de la historia de la humanidad el Señor ha promovido que los cristianos seamos los primeros revolucionarios en quitar o promover algún golpe de Estado. No, el cristiano, nosotros el pensamiento y la posición de la Iglesia Adventista es respetar al gobierno en turno, porque es Dios el que quita y pone reyes. Es Dios el que establece a ciertos gobernantes en el periodo de tiempo que Él estableció, y nosotros, la posición de la Iglesia Adventista es respetar al gobierno que Dios ha establecido en el tiempo. Sí, mis amigos. Ahora bien, el pueblo de Dios, dice Elena de White, en el conflicto de los siglos, reconocerá el gobierno humano como un instrumento. Oiga lo que dice ella, va más allá. Ella dice, nosotros debemos de reconocer el gobierno humano como un instrumento designado por Dios, y enseñará que se debe obedecer como un sagrado deber dentro de su esfera legítima. Eso es lo que ella establece, que es alguien, un gobierno, es alguien, personas que el Señor ha establecido y entonces son designados por Dios. Amigos queridos, ¿qué pasa? ¿Usted será que puede optar a algún cargo público? Esta es otra pregunta que se nos hace siempre. Y nuestra Iglesia Adventista tiene una posición y no le quita el derecho a una persona de poder optar a un cargo público. Es más, hemos tenido experiencias maravillosas de muchos lugares, por ejemplo en Jamaica, que un presidente de una unión en Jamaica fue invitado por la reina para ser el gobernador en un momento de la historia. Y resulta que él tuvo que deponer su cargo como presidente de unión porque era un alto privilegio el que le estaban dando, ya que debido a todas sus cualidades y al reconocimiento que tenía a nivel de todo su país, que fuera reconocido por la reina para poder gobernar en un periodo de tiempo. Eso fue muy, muy hermoso. Si nosotros vemos en la historia bíblica, vemos también que en ciertos periodos de la historia de la humanidad, el Señor también permitió que muchas personas llegaran a optar a cargos públicos para bendecir a las personas, porque no vamos a servir al pueblo para beneficio personal, sino para ayudar a las demás personas. Y tenemos el ejemplo de José, de Daniel, de Esther, de Nehemías y muchos otros más que estuvieron en cargos públicos para ayudar y bendecir a todas las personas por igual. El poder y la influencia no debe ser utilizado cuando tú tengas un cargo público en favor de los tuyos solamente, sino pensar en las demás personas. Ahora bien, miren qué interesante, los adventistas del séptimo día mantienen una actividad neutral con respecto a la política. Nosotros somos denominados apolíticos. Escúchese bien, hermanos, apolíticos. Nosotros no tenemos inclinación hacia ningún partido político. Oramos por todos, oramos que Dios elija a los mejores gobernantes en cada elecciones, y oramos por todos los gobernantes que el Señor ha elegido. Pero nosotros somos apolíticos. Si ustedes le preguntan a alguno de nuestros líderes, ellos nunca te van a decir si son de izquierda o de derecha. No, somos apolíticos. No nos inclinamos a ningún partido político. Oramos por el que está en turno, por el que fue electo por la mayoría del pueblo. Exactamente. Y entonces nosotros respetamos los procesos políticos de cada país y además respetamos también las decisiones de todos los miembros. Sin embargo, se prohíbe rotundamente, miren qué interesante, hermanos, que nosotros en la iglesia, específicamente a los que tenemos un salario, a los que trabajamos en instituciones adventistas como radio, televisor, empresas de alimento, centros educativos, centros universitarios y todo el personal en general, incluyendo a los pastores, los que trabajamos para la iglesia y devengamos un salario, está completamente prohibido involucrarse en política, por supuesto, porque nuestra misión es otra. Además, nosotros, los empleados denominacionales, como se le llama, adventista, no debemos abstenernos de cualquier actividad de proselitismo político y mucho menos
está permitido, o sea, no se permite que utilicemos nuestros templos, que utilicemos nuestras reuniones para promover algún partido político. Es decir, que si vienen las elecciones cerca, yo no puedo utilizar un púlpito o hablar un día de oración, un miércoles o un domingo en la iglesia, o utilizar alguna reunión de la iglesia para fomentar o promover algún candidato de un partido político. No, no está permitido, hermanos. Hay tantos mensajes en la palabra de Dios que nosotros debemos de instruir sobre esto y aprender, pero no promover en nuestros templos, en nuestros púlpitos a ningún partido político. Orar por el que está en turno, orar por los procesos políticos, pero no promover. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos de influencia. Y si nosotros utilizamos nuestros púlpitos para exaltar a una persona, muchas personas pueden caer en eso. Y yo soy humano y me equivoco. Por eso debemos de obedecer a Dios y aceptar la voluntad que Dios ha establecido de poner a ciertas personas en los gobiernos. Es por eso que la declaración es muy puntual y la Iglesia Adventista dice, determina que los candidatos que son adventistas, oigan, algunos candidatos a determinado cargo público, no utilicen el púlpito ni los programas eclesiásticos para pedir votos o promover su partido. También está solicita en las declaraciones a los miembros que estén optando a una candidatura para un cargo público, que dejen sus funciones en la iglesia. Si es que tienen un cargo eclesiástico, dejar sus funciones en la iglesia local durante el periodo de campaña. Oigan qué interesante. Es decir, que el ejemplo que les ponía del presidente de Unión de Jamaica, él tuvo que renunciar a su cargo para entrar precisamente a ejercer su cargo gubernamental que le había dado u otorgado la reina en su momento. Amigo querido, algo muy importante que nosotros debiéramos recordar, y dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, tomo 2, página 387 y 388. Hermanos, quisiera que recordáis, dice ella, que ninguno de vosotros ha recibido el encargo del Señor de publicar sus preferencias políticas. Oigan qué interesante. No deberíamos publicar nuestras preferencias políticas en nuestras revistas ni hablar de ellas ante la congregación cuando el pueblo se reúne para oír la palabra del Señor. Como pueblo no debemos mezclarnos con asuntos políticos. Guardad en secreto el modo en que van a votar, dice ella. No sintáis que es vuestro deber instigar a todos a hacer como hacéis vosotros. Si yo tengo, la Iglesia Adventista también otorga el derecho y permite que sus miembros ejerzan su derecho al voto, por supuesto, pero hágalo calladitos, no fomentando en toda la iglesia por quién usted se inclina para votar ese día. Y la iglesia tiene una declaración que si el día de las votaciones es en día sábado, me encanta porque dice la sierva de Dios, ¿será que la votación es un deber sabático? Entonces ahí lo dejamos a su corazón, pero la iglesia claramente dice que si no es en día sábado, ejerce su derecho del voto, pero si es el día del Señor, dedíquelo en cosas dedicadas al Señor. Amigos queridos, hoy en día vivimos en una sociedad violenta, agresiva, hay mucho temor al salir de las calles y hay una posición que tiene nuestra iglesia que es muy importante que nosotros resaltemos y conozcamos, y es en relación a la aportación de armas. Hoy en día, pasando por ciertos exámenes y requerimientos de gobierno, muchas personas pueden optar a tener un arma. Y entonces la pregunta es, ¿pueden adventistas portar armas? Pues amigos queridos, la iglesia tiene una posición y dice que las armas fueron creadas para matar. Y precisamente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a Pedro, ¿recuerdan cuando él llegó, llegaron para apresarlo y Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco? Lo recuerdan muy bien, de un militar. Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Desde ese momento el Señor estableció un principio, las armas son para matar y para eso fueron creadas precisamente. La oportunidad, dice la iglesia, de adquirir, comprar armas automáticas o semiautomáticas de asalto solamente incrementa el número de muertos como resultado de crímenes humanos. Y hoy podemos ver tristemente cómo jovencitos
en muchos países y estados de Estados Unidos, por ejemplo, ellos con armas que han tenido al libre acceso de ellos, han llegado a hacer grandes masacres. Personas que por impulsos tomaron su arma y dispararon. Hermanos queridos, la posición de la iglesia no es necesario portar armas, definitivamente. Y vamos a pasar a otro tema, y es con respecto a las manifestaciones públicas. Y en los últimos meses nosotros hemos podido ver cómo en diferentes países esto se ha proliferado. Hay más manifestaciones públicas debido a muchos aspectos de tipo social, en el área laboral, en el área social, jóvenes de todas las edades. Y la iglesia tiene una posición al respecto. Es más, la iglesia adventista sí hemos participado en diversas manifestaciones, por ejemplo, en contra de la violencia intrafamiliar, en contra de las drogas. Nos hemos manifestado públicamente, pero la iglesia adventista claramente tiene una posición y dice que estamos en contra de toda forma de expresión que utilice la violencia física o verbal, el vandalismo y la destrucción del patrimonio público y privado. Muchas manifestaciones han llegado a dañar el patrimonio público y de personas particulares. Y es por eso que la iglesia se manifiesta en este particular tema y dice que nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia en contra del patrimonio de las personas. Por eso no recomendamos, dicen los adventistas, a los miembros de iglesia, a ti y a mí, y no autorizamos a pastores y empleados que participen en manifestaciones de cuño político, de interés político. Es decir, que nosotros debemos de tomar conciencia y el raciocinio que Dios nos dio, debemos de analizar. Esta manifestación es en contra de drogas, es algo para beneficiar a la población, es algo de ayuda, va a ser pacífica. O sea, miren todas las cosas que nuestra iglesia establece, pero si tú ves que lleva por atrás algún aspecto político en contra del gobierno, hermanos queridos, nosotros nos abstenemos de participar de ese tipo de manifestaciones. Esa es la posición de nuestra iglesia. Y vamos a pasar a otro tema rápidamente, amigos, porque me dijeron que abordara muchos aspectos en corto tiempo. Todo esto requiere de un seminario completo, pero vamos a hacerlo en este tiempo y vamos a pasar al ecumenismo. Y nosotros dentro de la Iglesia Adventista hemos escuchado a ciertos miembros que cuestionan a nuestros líderes de la iglesia cuando se reúnen con líderes de otras denominaciones religiosas. ¿Lo ha escuchado usted? Y quiero decirte, para que quede claro, que nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no ha formado parte, no forma parte, ni formará parte de la Asociación de Iglesias Cristianas. No, ya te voy a decir por qué. Pero ¿qué significa ecumenismo? El diccionario de la Real Academia Española dice que ecumenismo es la tendencia o el movimiento de intentar restaurar la unidad entre todas las iglesias cristianas. Por supuesto, esa unidad se da entre los cristianos que unen sus creencias, que unen sus teorías. Y nosotros, los adventistas, quiero decirte que reconocemos, valoramos y respetamos las iglesias de otras denominaciones. Sí, nosotros creemos que hay cristianos verdaderos en todas las iglesias cristianas, claro que sí. Y nosotros no debemos de menospreciar ni tratar de impedir que las otras denominaciones cristianas realicen el trabajo de evangelismo. Pero algo sí es claro, nunca, amigos, hermanos adventistas, ninguno de nuestros líderes tiene ni la autoridad, ni lo va a hacer, hermanos queridas, de unirse con las otras denominaciones. ¿Por qué? Por tres aspectos. Escucha bien. El primero, porque las iglesias cristianas, cuando se unen en esa asociación, se distribuyen el territorio. Oh, sí. Los pentecostales, por ejemplo, los pentecostales que forman parte de las iglesias cristianas, tienen iglesia en ciertos territorios, provincias o departamentos de un país. En cambio, nosotros los adventistas del séptimo día creemos en el mandato bíblico de que nosotros debemos ir a toda tribu, lengua, pueblo y nación a predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, con este primer aspecto ya nosotros no estamos de acuerdo, que nos vayan a delimitar un territorio para poder predicar el evangelio. Las iglesias cristianas así lo tienen. Nosotros los adventistas del séptimo día, por este primer aspecto, no podemos formar parte de ellos, porque nosotros tenemos presencia adventista en todo el mundo para cumplir el mandato de Dios de ir a predicar
a toda nación, tribu y lengua, ¿ok? El segundo aspecto por lo cual nunca podríamos unirnos, amigos, para que quede en la paz y tranquilidad de usted como miembro de la Iglesia Adventista, es que no podemos negociar las verdades de la palabra de Dios. Nosotros, nuestras creencias están basadas en un escrito, está todas las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Nuestra iglesia tiene como base la palabra de Dios y nuestras normas se rigen precisamente por la palabra de Dios. Y entonces, amigos queridos, nosotros en todo obedecemos a Dios. Y precisamente nosotros somos el pueblo del libro. Y en eso incluye los 10 mandamientos. Y por supuesto, las iglesias cristianas, todas se han unido precisamente en guardar el día domingo. Nosotros hacemos las cosas como Dios ha establecido. Por lo tanto, no podemos unirnos a ellos porque nosotros primero le obedecemos a Dios. Y el día del Señor es el Shabbat. Exactamente, el sábado, el séptimo día de la semana, no el domingo. Y entonces, amigos, es el segundo aspecto por el cual nosotros no podemos participar, ni seremos nunca, ni formaremos parte de la Asociación de Iglesias Cristianas. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ceder las enseñanzas de Dios. Nosotros no podemos ni negociar las verdades de la palabra de Dios. Y nosotros tratamos de obedecer a Dios siempre. No vamos a negociar las verdades de la palabra nunca, mis amigos. Tal cual dice la palabra, tal cual nosotros procuramos obedecerla. Nosotros, y el tercer aspecto, que esto es muy importante, mis amigos, y es que existe una fuerte tendencia en las iglesias cristianas a involucrarse en política. Es más, muchas de estas iglesias cristianas tienen en el Parlamento diputados porque han constituido partidos políticos. Y la Iglesia Adventista, recordemos lo que ya les había presentado, somos apolíticos, ¿ok? No tenemos un partido político, no apoyamos ningún partido político, oramos por los gobiernos que Dios tiene en turno, que Dios ha establecido para gobernar en su tiempo. Y entonces, mis amigos, por estos tres aspectos es difícil. Será imposible que la Iglesia Adventista forme parte de la Asociación de Iglesias Cristianas. Ahora bien, nosotros cuando nos invitan a ciertos eventos de tipo social que necesiten escuchar la posición de la iglesia, déjenme decirles que en muchos países somos invitados porque nosotros tenemos un criterio académico, profesional y bíblico muy claro y la gente le agrada escuchar una posición neutral. Y eso es lo que nosotros somos. Es por eso que incluso en las Naciones Unidas, cuando se habla precisamente de temáticas religiosas, la Iglesia Adventista forma parte. En algunos programas mundiales se invita a la Iglesia Adventista como un observador, como alguien que puede emitir una posición neutral, pero no formamos parte. Y amigos, a ti te quiero hacer una pregunta, hermano de iglesia. Si tú encuentras a tu líder de la iglesia, a tu pastor, hablando con un sacerdote, ¿tú creerías que tu pastor va a ceder a sus creencias y va a creer precisamente en las creencias del sacerdote? No, yo no lo creo. No. Para llegar a ser un líder, el Señor te ha llamado. Y nosotros vamos creciendo. Recuerdan que nuestro crecimiento es como la luz de la aurora. Así que yo no creo, cuando yo veo fotografías que han sido mal utilizadas de algunos líderes de nuestra iglesia, que están en unas reuniones y se encuentran de pronto con un obispo o con alguien de otra denominación, mis amigos, no creas que estamos entrando a un movimiento ecuménico. No, mis amigos, no. Recuerden, amigos queridos, que nosotros estamos en este mundo para brillar y ser la luz. Y me encanta lo que dice Pablo, y cómo invocarán en quien no han creído, y cómo creerán en quien no han oído, y cómo irán si no hay quien les predique. Aprovechamos cada oportunidad para presentar la verdad del Evangelio. Y me encanta porque en una ocasión escuché que el libro El conflicto de los siglos y el camino a Cristo le fue entregado en su momento al Papa. Y entonces eso a mí me causó de verdad un gran gozo de saber que la verdad pudo haber llegado a todos estos líderes de muchas denominaciones. Porque como dice Pablo, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a invocar si no hay quien les presente la verdad? Así que hay que aprovechar cada oportunidad, mi querido hermano y amigo que estás escuchando este programa especial. Así que cuando tú veas una fotografía de tu líder o de nuestros líderes de iglesia, no creas que están en un movimiento ecuménico. No, será muy difícil. Quiero contarte una experiencia. Nosotros somos invitados siempre a participar del programa del Día de la Biblia en el Colegio de Abogados de Costa Rica. Y resulta que por muchos años se había invitado a la Iglesia Adventista y nunca había asistido a alguien.
Bueno, yo consulté desde el momento en que fui nombrada como directora de Libertad Religiosa, en el cual llegó la invitación. Resulta que yo consulté y pude ir al evento y fue interesante, amigos, poder nosotros como adventistas, el Día de la Biblia que se celebra aquí en Costa Rica, que hay una ley, poder exaltar el libro de la Biblia. Nosotros somos los pioneros en eso, somos los que más las cumplimos a cabalidad, con orgullo humilde lo decimos. Y entonces fue lindo en ese momento, habló un sacerdote, habló alguien representante de las sociedades bíblicas, y hablamos, nos dieron la oportunidad de poder intervenir y hablar precisamente, y es hermoso poder exaltar la palabra del Señor. Amigos, en estas reuniones a las que nosotros participamos como líderes, no es para unirnos, no, es para ayudarnos, testificar del amor de Dios. Y hermanos, ahí hay gente, el Señor dice, yo tengo ovejas que están en otro redil. Así que hay muchas personas fieles que van a formar parte del pueblo de Dios, que están precisamente en esas iglesias. Y entonces, mis amigos queridos, la iglesia adventista difícilmente va a entrar en un movimiento ecuménico, precisamente por las razones que ya les presentamos. Hay, los últimos momentos te los quiero presentar, hay 5 aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestras relaciones con otras denominaciones. Y me encanta porque la iglesia adventista es muy clara y puntual y nos dice que debemos de seguir el modelo de Jesús, de no entrar en conflictos por aspectos de política ni por aspectos de creencias cristianas. Presentamos la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces dice el primer principio, y vamos a decirlo rápidamente: reconocemos a todas las instituciones que elevan el nombre de Cristo ante los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo. Y tenemos en alta estima, reconocemos, valoramos a las personas, a los hombres y mujeres cristianos de otras confesiones o iglesias cristianas que están ocupadas también en ganar almas. Es decir, que cuando tú veas a otro pastor, conozcas de pronto en tu comunidad a alguien de otra religión, no lo menosprecies, no lo critiques. Nosotros tenemos en alta estima a todas las personas que están cumpliendo esta labor de presentar el mensaje de salvación. Segundo aspecto, cuando la obra fuera de nuestra división nos pone en contacto con otras sociedades cristianas, estás llegando a una nueva comunidad y te pone en relación con otras sociedades cristianas, el espíritu de cortesía, franqueza y equidad cristiana debe prevalecer en todo momento. Quiero contarte una experiencia personal. En algún momento la Municipalidad de Alajuela nos invitó a varias mujeres a reunirnos en un programa que tenían en el Palacio Municipal, y habían mujeres pastoras de muchas denominaciones cristianas, y fue hermoso cuando presentamos diferentes temas cada una. A mí me tocó hablar acerca del servicio y presenté mi tema, y resulta que la única indicación que había era no decir de qué religión pertenecía. Lo único que yo dije fue en mi iglesia, no mencionar iglesia. Era el requisito. Y resulta que al final fue interesante porque al salir, hermanos, es que lo que nosotros tenemos nadie lo puede esconder. Y entonces al final varias pastoras se me acercaron, que con mucho respeto y cortesía me relacioné con ellas, y las pastoras me decían: tú debes de pertenecer a la iglesia adventista, estoy segura. Y entonces yo le dije: sí, claro, yo soy de la iglesia adventista. Así que, mis queridos hermanos, qué bonito es exaltar el nombre de Dios, hablar de la palabra de Dios y participar de algunas reuniones con trato de respeto y cortesía a las personas de otras denominaciones. Ok, vamos a ver otro aspecto, el número 3. Reconocemos que la verdadera religión está basada en la conciencia de cada persona. Y miren, este aspecto es muy importante. Y si un cambio de convicción conduce a un miembro de nuestra iglesia a no seguir en armonía con la fe y la práctica adventista, reconocemos su derecho y también su responsabilidad de cambiar su afiliación religiosa de acuerdo con sus creencias. Esperamos que los otros cuerpos religiosos respondan de la misma manera. Es decir, si el día de mañana un hermano de la iglesia te diga: no, es que ahora pertenezco a otra denominación, él tiene el derecho y nosotros debemos de respetarlo. Y no decir: ay, tú estás loco, o menospreciarlo o ofenderlo. No, él tiene un derecho y debemos respetarlo. Y eso es lo que dice este punto 3, que es tan importante, mis amigos. Otro aspecto: antes de admitir en nuestra feligresía a miembros de otras organizaciones, esto es un llamado de atención a los líderes de la iglesia, debe tenerse cuidado al determinar si los candidatos
están impulsados a cambiar su afiliación religiosa por convicciones o por su relación personal con Cristo. Qué interesante es saber que todos los que ingresan a nuestra iglesia es por su convicción en conocer a Cristo y no por algún interés personal o beneficio personal. Amigos, y eso debemos de ser muy cuidadosos en la iglesia. Una persona bajo censura es otro aspecto. Oiga qué importante, una persona bajo censura de otra denominación por una falta contra la moral o el carácter cristiano no debe ser considerado como aceptable para nuestra iglesia del séptimo día hasta que dé evidencias de una reforma y un arrepentimiento. Y para eso es importante, hermanos, cuando tú entres en relación con alguien que quiera ingresar a nuestra iglesia como nuevo miembro, de qué iglesia usted viene, valdría la pena hasta hacer algún tipo de conexión con el pastor de la iglesia de la que procede y preguntar por qué el hermano salió. Si él te dice que es porque conoció la verdad, está bien, pero si te dice que es un abusador de menores, que es una persona, que un ladrón, que hurtó varias cosas de la iglesia con abuso de confianza, entonces por supuesto debemos de ser nosotros cuidadosos, dice aquí, y para eso qué bonito tener un trato de cortesía con las otras denominaciones religiosas. Amigos queridos, este es un tema muy amplio, pero yo te invito a conseguir este libro donde aparece con mucha claridad precisamente muchos aspectos acerca de esta temática tan importante, las declaraciones y orientaciones oficiales de la Iglesia Adventista. Aquí habla acerca del SIDA, qué opina de la aportación de armas, de la inseminación in vitro y otros temas de actualidad. Así que amigos queridos, yo espero que este seminario haya sido de mucho interés. Alguna pregunta tú puedes hacerla en el chat y con mucho gusto nosotros posteriormente te estaremos respondiendo. Amigos, estamos en este mundo para ser un pueblo de paz. La regla de oro de Jesús dice que hay que hacer a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Y una de esas cosas es el respeto a la libertad religiosa. Yo deseo que tú puedas ser prosperado y bendecido en todas las cosas y que el Señor bendiga tu vida y tu familia. Que Dios te bendiga.